noches. Pues vamos a empezar nuestros grupos pequeños hablando de un tema muy interesante. Hablamos de las relaciones extraordinarias. Ya definimos un poco acerca de lo que significa una relación extraordinaria. Tiene que ver con relaciones que se salgan de lo común, fuera de lo común. Y hablamos que un aspecto muy importante tiene que ver con la sumisión, el someternos unos a otros, el sujetarnos unos a otros. Y hablamos que esta palabra o esta frase de unos a otros aparece mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en relación a acciones que si las ponemos en práctica podemos mejorar mucho las relaciones unos con otros en la familia, y que de esta manera sean extraordinarias. Partimos de una clave ahí de 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 5, donde habla de que todos sometidos unos a otros. Y comentamos que esta palabra sumisión tiene que ver mucho con la humildad. Y vamos a ver entonces algunos aspectos en cuanto a la humildad. Y un aspecto muy importante, si quieres ponerlo como punto número 1, que es la actitud que debemos seguir. ¿Cuál es la actitud que debemos seguir? ¿Qué actitud debemos seguir para tratar de tener relaciones que pasen de lo ordinario a lo extraordinario, de lo común a lo de una relación fuera de serie? Dice Filipenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y si pudiéramos parafrasear este pasaje, dice que debemos tener una actitud humilde, cada uno de nosotros, considerando al otro como más importante que a uno mismo. Yo creo que esa es una parte o clave o importante en cuanto a la humildad, el ver a la otra persona como más importante que uno mismo. Pero el versículo 4 nos lleva un poco más allá. Dice que cada uno debe velar no solo por los propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y aquí está un punto clave también, y creo que esto tiene que ver mucho con la humildad, y esto, hermanos, lo debemos de aprender para ponerlo en práctica. No solo ver por nuestros intereses, sino por los de los demás. Y aquí está una frase que quisiera que te llevaras contigo. Interésate en las necesidades de los demás. Eso te va a llevar a tener una relación fuera de lo común. Eso te va a llevar a ver a los demás como más importante que a ti mismo. Y una pregunta sería, ¿por qué este mandamiento? ¿Sabes por qué? Es que porque por naturaleza solo nos preocupa velar por nuestros propios intereses. Así somos de nacimiento. Y esto es hasta cierto punto importante. Es necesario que veamos por nuestros intereses. Pero el mandamiento nos pide ir más allá, dar un paso más allá, interesarnos en las necesidades de los demás. Esto subráyalo, anótalo, llévatelo en tu mente. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pregúntate, ¿qué pasaría en la familia si se aplicara esta conducta? Acuérdate, esta frase tiene que ver con interesarnos en las necesidades de los demás. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, la esposa, el ejemplo de la esposa. En la casa, la esposa está atareada con los quehaceres del día: lavar, planchar, cocinar, limpiar. Luego hace una salida para hacer un pago y regresa a casa para preparar la comida. Llega el esposo, los hijos, y devoran la comida en la que la esposa pasó un buen tiempo preparándola, y devoran la comida en la que ella pues pasó mucho tiempo. Y mientras
Ellos se retiran a descansar para leer o ver televisión. Ella regresa a la cocina, ve el fregadero lleno de platos sucios y piensa que no recibió ni una palabra de agradecimiento por sus tareas. No es que la esposa esté buscando hacer estas cosas para recibir algo, pero simplemente al menos espera algo de comprensión. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En este aspecto tiene que ver con motivarnos a realizar actos de amor y buenas acciones, pensando en el aspecto de interesarte en las necesidades de los demás. Y hablando aquí una pregunta para la familia, para el papá o la mamá. ¿Cómo se vería tu interés para suplir esa necesidad de la esposa? Esa necesidad de por lo menos una comprensión, por lo menos unas palabras de ánimo. ¿Cómo se vería en tu familia supliendo esta necesidad, pensando en que la humildad tiene que ver con interesarte en las necesidades de los demás? Ahí está la esposa con una necesidad de comprensión. ¿Cómo la suplirías? Y esto, cuando lo haces, esas son acciones, eso es interesarte por los demás, esto es ver a los otros como importantes o más importantes que ti mismo. Y con estas acciones vas a estar pasando de hacer algo común y ordinario a una relación extraordinaria. Pensemos en el esposo. Otro ejemplo. La pareja sale a una fiesta en su auto. Van hacia un lugar donde, aunque tienen la dirección, no saben cómo llegar. Es la primera vez y no tienen un de estos aparatos como un GPS para llegar. Se acercan a la zona, saben que está cerca, pero no encuentran el domicilio. La esposa le sugiere que pare el auto y pregunte a alguien a dónde queda el lugar, cosa que el esposo ignora. Ella se desespera y aunque no lo ofende, con un tono de voz de disgusto, le hace saber que siempre llegan tarde por esa mala costumbre de no buscar ayuda. La esposa no está comprendiendo, no comprende que lo que él quiere es demostrarle a ella que puede confiar en él. Porque si no confía en él en situaciones tan sencillas como esta, se pregunta cómo va a confiar en mí en circunstancias más importantes. ¿Qué necesita él? Aceptación. Ahí está una necesidad. ¿Cómo se va a suplir? Si tú te interesas más por los otros, si estás procurando satisfacer las necesidades de los otros con acciones para llevar de una relación ordinaria a una relación extraordinaria, ¿cómo se vería tu interés para satisfacer esta necesidad? Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros. En otras palabras, tiene que ver con comprender y considerar las faltas de los demás. Vamos al otro ejemplo, porque estamos viendo ejemplos de cómo poner en práctica la humildad, cómo poner en práctica el considerarnos unos a otros para llevar nuestras relaciones a extremos extraordinarios. El hijo comete una falta. Puede ser una falta intermedia o puede ser una falta tal vez un poco más grave. Una intermedia tal vez no cumplió con lo que tú esperabas, no cumplió con tus expectativas. Puede ser una falta grave también, de esas que atentan contra los valores que tú enseñaste en tu casa. A lo mejor robó. Dice Colosenses 3:16, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Lo que dice la palabra en cuanto a esa relación de unos a otros, de una acción importante, es que exhortes. Y exhortar en la Biblia tiene que ver con advertir o regañar de una manera gentil.
suave o firme, si quieres, pero sin salir de control. La intención, acuérdate que la intención con la disciplina es corregir, no descargar tu ira. Y aquí está otra necesidad, una pregunta para el papá o la mamá en cuanto a cómo te interesarías en la necesidad de ese muchacho, de ese joven, de tu hijo. ¿Cómo se vería tu interés para suplir esa necesidad de disciplina? Todo esto entonces tiene que ver con acciones que al ponerlas en práctica van a dar como resultado relaciones fuera de lo ordinario. Entonces ya vimos que tenemos que tener una actitud que debemos seguir, pero también tenemos un modelo que debemos imitar. Esa es la segunda cosa que vamos a ver. Muy bien, pues estamos viendo entonces este tema de relaciones extraordinarias y pues ya vamos ahí armando este tema en cuanto a que debemos tener sometimiento unos a otros. Hablamos de una relación que hay en la palabra sometimiento, obediencia, pero también en relación con la humildad. Y ya hablamos ahí en la primera parte de la actitud que debemos seguir. Y esa actitud tiene que ver con interesarnos en las necesidades de los demás. Recuerda esa frase para que te la lleves. Interesarnos en las necesidades de los demás. Esa es la humildad, esa es la actitud, esa es la respuesta que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, en nuestro entorno. Ya vimos algunos ejemplos, papá, la mamá, y cómo cada uno tiene necesidades y nosotros estamos ahí para satisfacerlas. Ahora que vimos esto, vamos a ver un segundo punto, el modelo que debemos imitar. Y es muy importante que tengamos un modelo a seguir, porque ese modelo es alguien que se entregó sin esperar nada a cambio, porque podríamos hacernos la pregunta, ¿hasta qué punto puedo yo estar resolviendo, satisfaciendo o supliendo las necesidades de los demás, pero yo no recibir nada a cambio? Bueno, el modelo que vamos a ver nos va a ayudar a entender precisamente esa parte, cómo él se dio hasta el final. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y ahí mismo en el pasaje que vimos de Filipenses capítulo 2, ahora vamos a leer los versículos 5 al 11. Voy a empezar, dice el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí la primera cosa que se nos advierte, que a la que se nos exhorta, es que nosotros también tengamos un mismo sentir, esa actitud de humildad. Y ahora la vamos a ver reflejada en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo la vamos a ver? Dice que el cual, es decir, el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios. Y recuerdas que una definición que vimos antes en cuanto a la humildad tiene que ver con que pues no debemos de vernos como superiores a los demás. Y dice que pues el Señor Jesucristo lo tenía todo bajo sus pies, era superior. Dice que sin embargo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una cosa que nos va a detener a ser humildes es precisamente eso, sentirnos superiores a los demás. Y eso lo vamos a ir tratar de ir quitándolo en nuestras vidas cuando vemos ese modelo del Señor Jesucristo, que teniéndolo todo, lo dejó todo para nosotros. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Y ahí está una frase clave que debemos de adaptar y adoptar en nuestras vidas, despojarnos a nosotros mismos. Vimos también que una de las cosas que impiden este aspecto de acciones que pueden ayudarnos a tener relaciones extraordinarias es el hecho de que solamente velamos por nuestros intereses. Dice que
se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Se hizo semejante a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque vio una necesidad en nosotros. Y Él fue humilde, tomó esta actitud, ver las necesidades de los demás, se despojó a sí mismo para venir, para pagar por nuestros pecados. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de sí mismo, se humilló hasta la muerte, llegó hasta el final, hasta las últimas consecuencias, con la único propósito de suplir, de satisfacer una necesidad que tú y yo teníamos. Nosotros teníamos la necesidad de establecer o restablecer una amistad con Dios, pero eso no se podía hacer por nuestro pecado, porque ese pecado era como una barrera que estorbaba. El Señor Jesús vio esa necesidad y vino a morir por nuestros pecados. Y ahora lo que tú y yo debemos hacer es aceptar que el Señor Jesús vino a morir por mi pecado para restablecer esa comunión con Dios y luego disfrutar de esa relación. Una relación que te va a llevar a madurar, que te va a llevar a la plenitud. Y en ese caminar, nosotros tenemos que también buscar tener relaciones fuera de lo común con las personas que nos rodean, de relaciones ordinarias a relaciones extraordinarias a través de la humildad. Así que recuerda entonces estas dos cosas. Primero, la actitud que debemos seguir. Una actitud que tiene que ver con humildad. Y como dije, la frase, llévate esta frase esta tarde, esta noche. Satisface las necesidades de los demás o interésate por las necesidades de los demás. Y luego, el modelo que debemos imitar. A lo mejor en algún momento tú te desanimas porque no recibes nada a cambio después de que tú te despojas a ti mismo y entregas todo. Bueno, para eso nos sirve el modelo del Señor Jesucristo. Él se entregó sin esperar nada a cambio. Entonces, ojalá que podamos poner en práctica en este primer estudio, en esta primera semana, en relación al someternos unos a otros, este aspecto de la humildad, viendo las necesidades de los demás y siguiendo o imitando al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio. Buenas noches.